Primero, pues obviamente hay que definir cuál es la condición de la que vamos a estar hablando. Una definición de las múltiples que se encontraban, pero que en general dicen el mismo concepto clave, es que es una reacción de hipersensibilidad, más que nada mediada por inmunoglobulina E. Esto destacar que también hay posible papel de otras inmunoglobulinas, pero no hay como mucha evidencia en humanos que tengan gran relevancia. Es una entidad que afecta a nivel sistémico, se instaura de forma rápida y es potencialmente fatal por diversos mecanismos que veremos más adelante. Manifestaciones clínicas y severidad variable dependiendo del grado del compromiso y el grado de respuesta inflamatoria sistémica que se dé, y que ésta se da por el resultado de una liberación súbita de mediadores inflamatorios, o que estos se pueden liberar por medio de la desgranulación de los mastocitos y los basófilos, más que nada. En cuanto a qué tan frecuente es esta entidad, realmente las cifras que presentamos acá son más o menos aproximaciones, debido a que no se presentan registros epidemiológicos de gran calidad, debido a que tiende a no estar bien, digámoslo así, catalogada en las historias clínicas en ciertas condiciones. Pero en general puede estar una incidencia entre un rango de 50 a 2000 por cada 100.000 personas al año, y en urgencias puede ser uno de cada 1500 consultas a urgencias. A su vez, la prevalencia puede ir desde un 0.05 hasta un 5.1%, siendo mucho más prevalente en países desarrollados. Y la mortalidad, nuevamente hay una variación significativa que va desde 0.33 hasta 3 por cada millón de personas año. Esto teniendo en cuenta que hay variación importante teniendo en cuenta las comorbilidades de las personas, siendo predictores de gravedad, por decirlo de esta forma, lo que es asma, eh, enfermedad cardiovascular presente en la persona, o también una edad avanzada de presentación. En cuanto a la fisiopatología, eh, podríamos decir que es importante aclarar primero que a nivel de terminología hay algo que se llama anafilaxis, que es, como ya se dijo, mediada por inmunoglobulina E, y una reacción anafilactoide, que es básicamente lo mismo, por lo que son clínicamente indistinguibles, pero no está mediada por inmunoglobulina E. O sea, puede estar mediada por inmunoglobulina G, por inmunocomplejos, pero esta diferencia, digamos, en terminología está puesta en duda, o más bien tiene finalidad de extinguirse según la Organización Mundial de la Alergia, que finalmente ya quiere como desechar esta separación semántica. Entonces, para la anafilaxis inmunológica, como ya dije anteriormente, básicamente se basa en la liberación de componentes inflamatorios, estos pudiendo ser histamina, tripsina, factor de necrosis tumoral o factor activador de las plaquetas, provenientes estos más que nada de los mastocitos y un poco en menor medida de los basófilos. Estos van a ser liberados, digamos, yéndonos a la cascada de liberación, se iniciaría por la presencia de un alergeno que va a unirse con alguna subunidad de recaptación de las inmunoglobulinas E. Tener en cuenta de pronto que los alergenos pueden ser multivariables o univariables, esto dependiendo de la variedad de inmunoglobulinas E que sean capaces de activar. Entre mayor variedad sean capaces de activar, mayor posibilidad tienen de crear una respuesta, digámoslo así, inmunológica de mayor intensidad. Bueno, una vez se da esta reacción, esta unión entre la inmunoglobulina y lo que es el alergeno, se puede dar bueno, se va a dar una cadena intracelular de activación, medida ya puede ser por tripsina o algunas otras sustancias, que van a generar a la larga un cambio que va a generar como tal la desgranulación, que es la liberación entre varias sustancias de histamina, de triptasa y otras que, como veremos más adelante, sirven como posibles sustancias a medir en la clínica. O más, digamos, más de forma más concisa, resulta la interacción dentro del alergeno
a receptores de superficie de mastocitos o basófilos. En la imagen lo que queremos como resaltar es que una vez se da esta reacción anafiláctica de la unión entre el algeno y la inmunoglobulina E, estas sustancias inflamatorias se pueden distribuir por todo el cuerpo, llevando a manifestaciones sistémicas en diversos grados dependiendo de la intensidad. Por ejemplo, si vamos con la histamina, si esta se libera, digamos, de forma restringida a la piel, va a causar lo que es la urticaria más que nada, el rubor, el prurito, que va a ser bastante, digamos, una reacción bastante limitada a la piel, pero si vamos a nivel sistémico nos puede causar a nivel cardiovascular cosas desde un inotropismo y cronotropismo negativo hasta una depresión miocárdica significativa que puede requerir incluso balón de contrapulsación intraórtico para tratar de compensar esta depresión miocárdica. A su vez, a nivel de los vasos sanguíneos puede causar un aumento de la permeabilidad vascular que nos va a causar una de las manifestaciones que veremos más adelante asociadas a la pérdida de volumen intravascular debido a que se va a retirar de esta cavidad, llevando a edemas más que nada. A su vez, a nivel de lo que es la vía aérea alta, por ejemplo, nuevamente edemas que los podemos ver como angioedema e inflamación de la cavidad oral básicamente, y también puede extenderse a más inferior de la vía aérea, llevando esto a una obstrucción de la vía aérea y esta siendo una posible causa de mortalidad en algunos casos. También hay unas anafilaxias no inmunológicas que, como ya había dicho antes, se puede dar por inmunoglobulinas tipo G o por complejos inmunes. Perdón, que se da por ausencia de estas. Y pues pueden ser por diversas causas, digamos, activación por el complemento en sustancias de complejos, en ausencia de complejos inmunes, una activación directa de mastocitos o de basófilos por parte de la vancomicina, que es el que conocemos como el síndrome del hombre rojo, que se asocia más que nada a una velocidad de infusión muy alta de esta sustancia. A su vez puede haber una activación directa de mastocitos por opioides o meperidina, que también se pueden presentar de forma similar al síndrome del hombre rojo, pero de una forma más leve. No tiene una intensidad tan grande. Y también podemos tener causas, digamos, diversas, como la urticaria por frío, que se va a caracterizar también una rápida aparición del eritema, prurito y edema por exposición al frío, como lo dice su nombre. Y a su vez, si es una exposición sistémica que se puede dar ya sea en climas fríos o porque la persona está inmersa en agua de baja temperatura, puede generar una anafilaxia debido a la intensidad de la respuesta. En cuanto a etiología, las causas más frecuentes, básicamente podemos irnos por lo que es alimentos, medicamentos y picaduras. Pero recordar, como, en parte como ya había dicho antes, que hay causas un poco más diversas. Entre estas tenemos las alergias al látex, de pronto para tener en cuenta en cierta medida en personal que se inicie en el campo de la salud, alergias al frío, al ejercicio, o siempre debemos tener como el cajón de causas idiopáticas. En cuanto a la clínica, en parte lo que venía diciendo, va a depender del órgano comprometido y la intensidad de este compromiso. En este recuadro básicamente están organizados también por el orden de presentación, teniendo en cuenta que lo más frecuente es el compromiso a nivel cutáneo, hasta en el 90% de los casos. Es la sensación de calor, es lo que vamos a tener, el eritema, el prurito, urticaria, angioedema, o también la cutis anserina o la erección pilosa generalizada. En cavidad oral, nuevamente el prurito en diferentes partes de esta cavidad y un edema generalizado de esta cavidad nuevamente. A nivel respiratorio, rinorrea, congestión, el estornudos pueden ser la manifestación en un nivel de compromiso bajo, llevando hasta cianosis, sibilancias, estridor, disnea, disfonía, dependiendo del compromiso. A nivel gastrointestinal es importante náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea. Tener en cuenta que puede haber compromiso a nivel gastrointestinal para diagnósticos diferenciales que más adelante vamos a ver.
A nivel cardiovascular, pues podemos intuirlo en base a lo que había dicho antes, que en la histamina va a tener una actividad inotrópica y cronotrópica negativa. Entonces puede haber síncope, alteración del estado mental, dolor torácico, palpitaciones, una taquicardia refleja inicialmente, con posterior bradicardia o arritmias en general. Se puede presentar hipotensión, no solamente por los efectos a nivel cardíaco, sino también por lo que ya había dicho de que va a haber un aumento de la permeabilidad vascular que va a llevar a una extravasación del líquido intravascular. Visión en túnel, dificultad en la audición, incontinencia fecal y urinaria. A nivel neurológico, pues en parte derivados de lo que es el compromiso cardiovascular, puede haber síncopes, puede haber en algunos casos ansiedad o una sensación de muerte inminente, lo describen en algunos casos. Y pues los otros síntomas que podemos ver en la tabla. En cuanto al diagnóstico, importante que es un diagnóstico clínico básicamente, aunque como veremos más adelante hay ayudas de laboratorio que pueden confirmarlas, no debemos basarnos en estas para realizar el diagnóstico e iniciar el manejo. Recordar los síntomas son de un comienzo abrupto y puede progresar en severidad en minutos u horas. Aquí entonces resalta nuevamente la importancia de la historia clínica y de establecer la línea de tiempo de los síntomas. De forma típica hay al menos dos sistemas comprometidos, pero más adelante veremos que hay unos criterios diagnósticos en los cuales es posible que haya un solo sistema comprometido y aún así establecer el diagnóstico. En el recuadro de la derecha podemos ver algunas de enfermedades alérgicas y síntomas de alarma que deben, digamos, suscitar un mayor nivel de atención al paciente. Si nos vamos específicamente a la anafilaxia, vemos que unas señales de alarma pueden ser la hipotensión, disminución del nivel de conciencia y la cianosis, para que llegase a configurar un choque anafiláctico como tal. Los criterios diagnósticos que venía mencionando, en general son tres criterios, que para hacer el diagnóstico se debe cumplir alguno de los tres. El primero es un inicio agudo de una enfermedad que comprometa ya sea piel o mucosas y alguno de los siguientes dos, compromiso respiratorio o disfunción de órgano blanco, o que también puede ser representado por disminución de la presión sanguínea. Si nos vamos más específicamente a nivel de piel o mucosas, vamos a tener posibilidades de prurito, el flushing, que es el rubor, el angioedema. Y a nivel respiratorio, disnea, sibilancias o broncoespasmo, estridor y hipoxia. Y a nivel de lo que es la disfunción de órgano blanco o disminución de la presión sanguínea también, colapso, síncope o incontinencia. Ese es uno de los criterios. El segundo ya requiere mayor compromiso de dos o más de los siguientes. Aquí nuevamente tenemos piel o mucosas, compromiso respiratorio, disfunción orgánica o síntomas gastrointestinales persistentes. Recordando para este dos o más de los siguientes que ocurren rápidamente después de la exposición al alergeno probable. Entonces es clave nuevamente la temporalidad de los síntomas y qué tan rápido se presentaron. Básicamente los mismos que ya había mencionado, agregando a nivel gastrointestinal la presencia de vómito, dolor abdominal tipo cólico o diarrea. Y también tenemos un último criterio que básicamente es después de una exposición a un alergeno conocido, esta puede ser que en minutos u horas después haya una presencia de hipotensión arterial. Este es el caso en el que solamente necesitamos el compromiso de un sistema, pero tener en cuenta que para que este criterio se cumpla debe ser un alergeno conocido. Y pues tener en cuenta estos son criterios diagnósticos para anafilaxia, por lo tanto no se debe basar el diagnóstico en signos de choque. Y pues el choque anafiláctico va a aparecer de forma brusca y va a afectar el estado vital del individuo, como pues su nombre lo indica, por el estado de choque. Puede haber palidez, diafrosis profunda, taquicardia, angioedema,
y en algunos casos náuseas, vómitos, diarreas, que es en parte uno de los criterios del segundo ítem. Hay unas ayudas diagnósticas que les venía mencionando. Uno de estos es la tritasa sérica. Este va a aparecer entre 1 y 2 horas desde el inicio de los síntomas, un pico a los 60-90 minutos y tiene una duración aproximada de 6 horas. Digamos, con esta ayuda diagnóstica hay algo a tener en cuenta, y es que si la alergia se da por un contacto por vía oral con el alergeno, esta no va a estar tan elevada debido a que los mastocitos ubicados a nivel gastrointestinal tienen digamos, capacidad constitutiva mucho menor de liberar tritasa, que recordando es una proteasa que se encuentra en estas células. En cuanto a la histamina en el plasma, también puede ser útil con un incremento más rápido, entre los 5 y 10 minutos, y puede durar entre 30 a 60 minutos. Y también mencionan la metilhistamina en orina. Esta sí se requiere una muestra en orina 24 horas, y pues por este motivo no es nada práctica en los servicios de urgencia o en general para esta entidad, debido a que requiere un manejo rápido, como veremos más adelante. Debe tener en cuenta, como básicamente todo en medicina, casi nada es 100% específico. Entonces, estas ayudas diagnósticas pueden verse alteradas por diversos síndromes o alteraciones congénitas, puede ser un síndrome de activación mastocitaria, mastocitosis sistémica, enfermedad de Gaucher o un síndrome mielodisplásico. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, son variados, por lo que es muy importante la historia clínica, como veremos más adelante, para ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Primero tenemos acá la urticaria o el angioedema, que básicamente sería una versión más leve de la anafilaxis como tal. Se limitaría únicamente a un compromiso cutáneo, tendríamos rubor, un prurito generalizado, sería asociado significativamente con la presencia de un alérgeno, pero no habría compromiso respiratorio ni cardiovascular. Síndromes neurológicos en algunos casos podrían reportar que se confunde con un ACV, pero depende nuevamente con el tipo de ACV que se presente. Dificultad respiratoria. Esto es importante tener de pronto en cuenta el grupo etario del paciente. En niños, una posibilidad de dificultad respiratoria, tener en cuenta cuerpos extraños. En adultos de avanzada edad, en algunos, digamos, en algunos grupos sociales, tener en cuenta como es la caja de dientes, una posibilidad que haya una ingestión accidental de esta. También hay algo que llaman el síndrome de alergia oral, que se da por una ingestión de básicamente verduras en forma cruda. Estas, por la presencia de algún grado de alérgenos, pueden llevar a generar un edema de la vía oral, que puede llevar a obstruir la vía aérea alta. A su vez, enfermedades que aparentan un edema del tracto respiratorio superior, en cierta medida es lo que ya he dicho, y unos síndromes restaurante que llaman, pero también podríamos llamarlos unos síndromes postprandiales, que es una posibilidad, como podría ser la escombrosis. Esta escombroidosis es básicamente una reacción alérgica que es, bueno, no es una reacción alérgica realmente, sino que es una reacción que se da por el consumo de pescados en mal estado, algunos tipos de pescados como pueden ser las sardinas, el atún, debido a que en su proceso de descomposición inicial la histidina va a ser degradada a histamina, y por lo tanto al haber consumo de este pescado en un estado de descomposición va a generar una respuesta similar a una reacción alérgica. Pero si realizamos las ayudas diagnósticas mencionadas antes, no va a haber elevación de la tritasa, por ejemplo. Y también, de pronto recordando el seminario que tuvimos el día de ayer, una posibilidad como diagnóstico diferencial sería la ingestión de cáusticos en niños, debido a que se puede ver un edema generalizado nuevamente de la cavidad oral,
pero en este caso, al, al revisarla de forma más detallada, podríamos ver las úlceras secundarias a la ingestión de esta sustancia. También de pronto tener en cuenta, pero de menor prevalencia, que hay otras posibilidades de diagnóstico diferencial si nos basamos en el rubor que puede presentar los pacientes. El rubor también puede presentarse en personas simplemente que se encuentran en la perimenopausia, pero tener en cuenta estos van a ser episodios cortos sin más eh, sintomatología asociada. Y el consumo de alcohol también. Recordar de pronto, el alcohol va a ser metabolizado una de estas enzimas, la aldehído deshidrogenasa. Variaciones de estas pueden llevar a que por el consumo de alcohol, ya sea en cantidades bajas, la persona desarrolle un rubor generalizado, es bastante significativo, que puede ser confundido de pronto con el rubor que se desarrolla en una urticaria. Y finalmente, para hacer un diagnóstico diferencial de causas no orgánicas, podríamos tener cosas que se llaman la anafilaxis de Munchausen, que como conocemos, síndrome de Munchausen, que la persona está realmente actuando los síntomas con un fin secundario. Y pues tendríamos que el paciente está, digámoslo así, provocando las anafilaxias para conseguir un bien. O también, de menor frecuencia todavía, una anafilaxis somatomorfa no diferenciada, que es que los pacientes se presentan con los síntomas correspondientes, pero no hay signos objetivos de anafilaxia, entonces no hay como tal una obstrucción de la vía aérea baja o hipotensión. Bueno, entonces para hablar del manejo y tratamiento pues, en el servicio de urgencias, es fundamental que nosotros reconozcamos rápidamente la anafilaxia para garantizar la disponibilidad pues, de las herramientas y evitemos y detengamos como la progresión y las complicaciones asociadas a esta, digamos, a este evento. Entonces, pues hay como unos pilares de tratamiento de la anafilaxia que son, primero, pues la posición que va a tener el paciente, que vamos a hablar ahorita más adelante. Segundo, detener de forma temprana la administración del alergeno o, de ser posible, pues administrar el antídoto en caso de conocer. Tercero, asegurar una vía aérea permeable. Y cuarto, administrar adrenalina lo más pronto posible. Entonces, la identificación de la anafilaxia. Entonces, en cuanto a lo que es la posición, se menciona que la posición que debemos tener a nuestros pacientes es una posición en decúbito supino con el fin de prevenir un colapso circulatorio. Si ya es una paciente gestante, pues preferimos la posición en decúbito lateral izquierdo. Y también se menciona que podríamos dejar las extremidades inferiores elevadas. Otra de las cosas es que ya les había mencionado, era como en cualquier otro paciente en el que podamos realizarle a futuro, digamos, una reanimación cardiopulmonar, que es en este caso que son pacientes que pueden progresar muy, digamos, rápidamente a complicaciones. Tenemos que realizar una valoración primaria donde evaluemos la vía aérea, bueno, pues la respiración, la circulación, que ya hemos visto anteriormente. Siguiente. Bueno, se menciona que podríamos utilizar oxígeno suplementario a una velocidad de 15 litros por minuto en todos los pacientes que lleguen a nuestro servicio de urgencias, dándole prioridad a los pacientes que tengan reacciones prolongadas, hipoxemia preexistente o disfunción miocardial. Asimismo, a los pacientes que lleguen a nuestro servicio de urgencias con un aumento del trabajo respiratorio, pacientes que ya veamos que tengan signos de obstrucción como estridor, disfonía o un broncoespasmo, o pacientes también que presenten una alteración del sensorio con un puntaje de Glasgow menor a 8, debemos realizar la intubación orotraqueal y la idea es que no demos demora a este procedimiento, puesto que a medida que pasa el tiempo puede aumentar, puede empeorar el cuadro clínico y el edema faríngeo. Entonces va a hacer que, digamos, esta conducta sea más difícil de realizar y en algunas ocasiones puede llegar hasta ser imposible si dejamos que pase el tiempo. Entonces,
Si el paciente entra y tiene, digamos, ya esfuerzo respiratorio, el paciente tiene un Glasgow de menos de 8 y ya presenta una hipoxemia, hay que intubar. Siguiente. Entonces, pues ya habíamos hablado de qué es la intubación y pues acá solamente era como para mencionar rápidamente la secuenciación rápida de manera general. Le hacemos una preoxigenación. Se menciona también en algunos textos que podemos utilizar la lidocaína para evitar el broncoespasmo que se produce debido a la manipulación. Los pacientes que entran en bradicardia podemos administrar atropina y pues la sedación que la podemos elegir con ketamina o propofol. Y finalmente pues la relajación que la podemos realizar con succinylcolina. Entonces, para hablar como de la adrenalina, que es nuestro medicamento eh, de primera línea y súper importante en el manejo del shock anafiláctico, puesto que los efectos son disminución del edema, pues genera, también es muy útil pues en la hipotensión que el paciente puede entrar. Por eso pues vamos a aplicarlo como en el menor tiempo posible. Lo aplicamos por vía intramuscular, la ampolla viene de 1 miligramo mililitro y la aplicamos con una jeringa de 1 mililitro. Aquí tenemos pues la fotico de en donde va localizada la dosis, que sería a nivel del muslo, en el músculo lateral, tanto en los niños como en los adultos, y la dosis va a ser de 0.01 miligramo kilo, eh, con dosis máxima de 0.5 miligramos y la puede aplicar cada 5 a 15 minutos según sea necesario para controlar los síntomas. Tener en cuenta pues los eventos adversos que podemos presentar, que son bradicardia, hipertensión, arritmia, vasoconstricción coronaria y broncoconstricción. Esto más que todo en las personas que sean de tercera edad, personas con antecedentes de hipertensión o de arteriopatías o enfermedades sistémicas coronarias. Bueno, resulta que yo ya le apliqué la primera inyección de adrenalina y le puse 2 dosis adicionales, pero el paciente no me responde. Entonces yo estoy pensando ya en utilizar infusión intravenosa de adrenalina. Esto, lo ideal es que se dé en un ambiente pues supervisado y si no hay de manera intravenosa, pues tengo que buscar otro acceso que sería el acceso intravenoso. Eh, ¿Cómo se prepara la solución de infusión? Vamos en este caso pues a preparar una solución de infusión de 1 en 1 millón. Agregamos una ampolla de 1 miligramo mililitro. Esta viene, digamos, a una concentración de 1 en 1000. Y esa ampolla se le agregamos a 1000 mililitros de destroza al 5 de solución salina normal. Entonces, esa mezcla me da una concentración de 1 microgramo en 1 mililitro. 1 microgramo de epinefrina en 1 mililitro. Y esa la puedo infundir a una velocidad de 1 microgramo minuto y la voy titulando según la respuesta del paciente. En adultos y en adolescentes yo puedo llegar hasta una velocidad de infusión de 10 microgramos minuto. Ya en niños, la dosis inicial de la infusión va a ser calculada según el peso, entonces sería de 0.1 microgramo por kilo por minuto. En general, la ideal es que no pasemos bolas de epinefrina intravenosa, pues primero porque podemos aplicar dosis inadecuadas de adrenalina y segundo porque hay más riesgo de que presente arritmias cardíacas al paciente. Sin embargo, si el paciente entra en un colapso cardiovascular, pasamos un bolo lento de 50 microgramos de epinefrina intravenosa. Siguiente. Bueno, respecto al manejo de líquidos. Yo llegué al paciente, entonces yo le digo a la enfermera que pues me estaba colaborando, vamos a colocarle una cánula nasal a 15 litros por minuto, vamos a colocar 2 accesos intravenosos. Si el paciente está normotenso, yo le podría dejar en un adulto a una velocidad a 125 mililitros hora o calcularle pues los líquidos basales por hora. Y en caso de los niños, calcular los líquidos por método de Holiday-Figas que ya conocemos. Sin embargo, pues estos pacientes como eh, pueden progresar de manera rápida en inestabilizarse hemodinamicamente, algunos pueden requerir una reanimación intensiva con líquidos. Entonces, aquí es cuando mencionamos los bolos. En los niños podemos requerir bolos sucesivos de solución salina a 20 mililitros kilo cada uno durante 5 a 10 minutos
y repetimos según sea necesario. Y ya en los adultos podemos hasta llegar a requerir un bolo de 1 litro a 2 litros de solución salina durante los primeros minutos. Esto con el fin de pues, que tengamos una presión arterial pues, en meta, cercano a lo normal, ¿no? Tener en cuenta aquellas condiciones que están ya, que ya pueden predisponer a una sobrecarga de volumen, como pacientes con falla cardíaca, falla renal, con insuficiencia ventricular izquierda, con cirrosis. Entonces hay que ir vigilándolos y tener en cuenta que a medida que pues, la presión arterial se estabiliza, yo puedo ir ajustando los líquidos. Entonces, ya cuando tengo que la epinefrina parenteral, tengo el paciente con epinefrina parenteral, tengo un paciente con líquidos y el paciente no logra restaurar su presión arterial, puedo hacer uso de vasopresores adicionales. Y en pacientes que antes o venían tomando bloqueadores beta bloqueadores, puedo hacer uso del glucagón. Entonces, la dosis de glucagón puede pasar una dosis de bolo de 1 a 5 miligramos en adultos, en niños es de 20 a 30 microgramos kilo. En niños máximo puedo pasar bolos de 1 miligramo y los administro por vía intravenosa durante 5 minutos y sigo con una infusión de 5 a 15 microgramos por minuto, titulando según la respuesta. Tener en cuenta que el glucagón produce emesis y cuando yo lo voy a utilizar tengo que poner al paciente en decúbito lateral. Siguiente. Entonces, aquellos pacientes que con la epinefrina continúan con o sea, le puse epinefrina y sigue con broncoespasmo, yo les puedo administrar betagonistas, como el albuterol. Este puede administrarse mediante un inhalador de dosis medida de 2 a 6 inhalaciones o nebulizaciones, eh, preparando pues 2.5 a 5 microgramos en 3 mililitros de solución salina y repito según sea necesario. Siguiente. Respecto al manejo con antihistamínicos y corticosteroides, tener en cuenta que no hay evidencia pues, directa que demuestre que los antihistamínicos de los corticosteroides sean más efectivos que la adrenalina y hay que tener en cuenta que el inicio de la acción de estos medicamentos no es lo suficientemente rápido para ser útil en un tratamiento agudo. Entonces, la primera línea siempre va a ser adrenalina y después podemos complementar con antihistamínicos y corticosteroides. Los antihistamínicos está la difenhidramina, que es un antagonista C1. Podemos aplicar por vía intramuscular o por vía intravenosa lenta en una dosis de 25 a 50 miligramos en adultos y de 1 a 50 miligramos kilo en niños. Tenemos de antihistamínicos H2, está la cimetidina a una dosis intravenosa de 4 miligramos kilo. Y de corticosteroides está la metilprednisolona, que podemos utilizar, la dosis es de 1 a 2 miligramos kilo día, podemos utilizarlo durante 1 a 2 días. Y la prednisona, que puede ser utilizada por vía oral, a una dosis de 1 miligramo por kilo hasta 50 miligramos. A estos pacientes es importante observarlos, hay que tener durante al menos 4 a 8 horas observando, sobre todo haciendo pues, como una vigilancia estricta en pacientes que tengan factores de riesgo para que la anafilaxia o se dé en un periodo más prolongado, sobre todo en pacientes que tengan antecedentes de asma o reacciones displásicas previas o anafilaxias prolongadas previas. Y pues esta monitorización continua pues incluye todo lo que ya sabemos que es presión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, hacer también un monitoreo electrocardiográfico, o sea, está muy pendiente como de los signos vitales. Porque ya les mencionaba que pueden progresar rápidamente y convertirse en un cuadro que puede amenazar. Y respecto pues, a la anafilaxia refractaria, que se define pues, como una falta de respuesta al equivalente de 2 o más dosis de penifrina de un autoinyector, estos pacientes van a requerir un ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Debemos considerar la aplicación de otro vasopresor, pues si el paciente continúa hipotenso y pues a pesar de que damos la epinefrina los fluidos y más que todo pues, los pacientes ya van a requerir una oxigenación por membrana circulatoria o bypass cardiopulmonar.
Nubia, perdimos como el sonido. Creo que está hablando Silvia. Ah, ok. Sí, pero no te escuchamos, Silvia. ¿Listo ya? Ya Está no. bien, sale como un cuadrito chiquito, será que lo puedo quitar. Ahora ya empezamos con los errores del tratamiento. Tenemos que uno de los más comunes que cometen es que administran la epinefrina de forma tardía. Entonces, se ha visto que desde el momento de la atención del paciente, se demora aproximadamente de 30 minutos a una hora para poner la primera dosis de epinefrina. Entonces, esto ha contribuido a que haya más muertes por esclerosis anafiláctica. Los antihistamínicos son útiles para la aplicación urticaria, pero no ayuda para el estridor, para la dificultad para respirar, sibilancia, ni síntomas gastrointestinales, y mucho menos sirve para la hipotensión o para prevenir el shock. El tratamiento de broncodilatador nebulizado se tiene que dar para los síntomas respiratorios y es un coayudante de la epinefrina. Tampoco alivia el edema, la hipertensión y tampoco previene el shock. Ya en las tópicas, la observación y la admisión. Entonces, todos los pacientes con anifilaxia deben ser observados hasta que los síntomas se hayan resuelto por completo. La principal preocupación que hay es que sea una alta prematura. Entonces, más o menos en el 5% de los pacientes ocurre una reacción bifásica. Y no se conoce qué factores de riesgo predisponen a que haya una reacción bifásica. No hay un horario, un tiempo de establecido para dejar a los pacientes en observación, pero varios estudios han dejado como unos 4 horas después de que los síntomas hayan culminado. Se recomienda que todos los pacientes con anafilaxia grave sean ingresados a observación o ya sea a hospitalización. La admisión de todos los pacientes que no responden rápidamente a la epinefrina intramuscular o que requieren más de una dosis o que reciben epinefrina solo después de un retraso mayor a 60 minutos, también deben ser admitidos y se deben observar que estos pacientes pueden llegar a requerir una UCI. La atención para dar alta a estos pacientes se tiene que dejar un plan de acción de emergencia para el paciente. Normalmente se puede entregar un folleto para que el paciente identifique los síntomas de una anafilaxia y se debe por lo menos entregar un autoinyector de epinefrina, que ellos tienen más o menos de una precarga de 0.3 a 0.15, que cuando ellos detecten los síntomas se tiene que explicar cómo se le tiene que inyectar el músculo. La información se puede entregar impresa tanto de los síntomas como el tratamiento. También se tiene que hacer un seguimiento con un alergólogo. Y esto es más o menos como un ejemplo de los síntomas que se deben identificar. Esto en un paciente que tenga una reacción alérgica, por ejemplo, a la comida. Y se tiene que dar como un número para que alguna persona se pueda comunicar también con un centro de salud. Esto es como otro folletito que también nos dan como ejemplo, como de lo que tienen que aprender los pacientes. Y ya el plan de acción de emergencia para anifilaxia
los pacientes deben recibir un plan de acción de emergencia para anafilaxia escrito y personalizado que enumere los síntomas comunes de la anafilaxia. Se debe instruir a los pacientes de cómo usar el autoinyector. El 20% de los pacientes requieren más de una dosis, por lo cual se recomienda prescribir 2 autoinyectores. Esto es un folleto de un plan de emergencia de un paciente. Esto es de la Academia Americana de Pediatría, en la que se tiene que mostrar los síntomas y qué hacer cuando se presentan los síntomas. Ya en el seguimiento de estos pacientes se tiene que hacer una confirmación de la causa de la anafilaxia para que el paciente no se exponga a esta causa y aumente la probabilidad de que tenga una anafilaxia. Se tiene que educar al paciente sobre los síntomas, signos y sobre el tratamiento. Entonces hay como una abreviación técnica que es 6, que trata sobre apoyo y la identificación de los síntomas. Entonces vamos a hablar del apoyo. Se tiene que explicar al paciente que sufrió una condición potencialmente mortal. Los síntomas del episodio actual pueden reaparecer, que el autoinyector de epinefrina y el servicio médico de emergencia o acudir a un centro de emergencia más cercano cuando detecte el primer signo está en riesgo de un episodio repetitivo en anafilaxia en el futuro, por lo cual debe aprender. Por lo cual debe aprender sobre la anafilaxia. Se tiene que hacer un hincapié en la importancia de evitar la causa sospechada. Si la causa no está clara, lo cual no es inusual, es especialmente importante derivar al paciente a un alergólogo para hacer una evaluación inicial, más que todo porque hay un tercio de los pacientes que no identifican la causa o que puede ser otra causa la que esté causando la reacción alérgica. La derivación al alergólogo se hace para confirmar la causa y tener un tratamiento continuo. La anafilaxia causada por picaduras de insectos se puede hacer un ciclo de inmunoterapia que reduce drásticamente el riesgo de una reacción recurrente. Las comorbilidades como el asma, otras enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardiovasculares pueden aumentar el riesgo de una anafilaxia mortal. Y la epinefrina para emergencia, como se dijo anteriormente, proporcionar 2 autoinyectores de epinefrina y se demuestra el uso adecuado de ella. Se tiene que brindar una información escrita como reconocer la anafilaxia y explicar la importancia de llevar el autoinyector de epinefrina en todo momento. Se le tiene que aconsejar que se asegure de la familia y amigos conozcan los riesgos de la anafilaxia, las causas y la forma de administrar la epinefrina. La técnica de inyección correcta para evitar una inyección involuntaria en dedos, pulgares o en otra parte del cuerpo. Tiene que decirle al paciente que se explicarle que está en el muslo e intramuscular en la que tiene que aplicar un autoinyector o 2 en cada caso que los síntomas continúen. ¿Cuáles son los riesgos de reaparición? Quienes han presentado una anafilaxia están en riesgo de un episodio recurrente, a menos que simplemente unas medidas de reducción del riesgo a largo plazo. Entonces, la tasa de recurrencia anual fue del 18%. El asma concomitante y las necesidades de epinefrina para tratar el episodio inicial aumentaron aún más el riesgo de recurrencia. Es importante equipar a los pacientes con autoinyectores de epinefrina. Y había la dosis para pediatría que recomendaban es 0.01 kilogramos.
El problema es que los autoinyectores normalmente vienen cargados de 0.3 o 0.15, por lo cual tiene que tener mucho cuidado con los autoinyectores de estos en los niños. Que la Asociación de Pediatría dijo que el de 0.3, idealmente como para niños como escolares, pero para los recién nacidos hay un autoinyector que viene precargado como que es 0.1 para tener eso. Bueno, gracias Silvia, Ángel y Nubia. Esto, mira, yo lo que se pretende con esta charla es lo siguiente. Resulta que nosotros debemos reconocer, hacer el diagnóstico temprano de un choque por anafilaxia, porque muchas veces esto puede suceder en cualquier parte, eso no tiene como nivel de complejidad. A uno le puede picar las abejas en el campo, en un pueblo, cerca del pueblo, o puede ser que yo como médico le inyecte penicilina o le dé una sulfa a un paciente, etcétera, y yo le cause el problema al paciente porque no tenía antecedentes previos de exposición a este tipo de alergenos. Entonces, las situaciones pueden ser muy variadas, pero digamos que como la anafilaxia tiene una mortalidad que no es despreciable y el cuadro clínico puede ser muy severo, el médico general sí tiene que identificarla porque el diagnóstico va a ser clínico, ustedes van a tener ninguna posibilidad pues de medir triptasa, medir histamina, ¿sí? Porque esto ni siquiera en la alta complejidad se está haciendo. Entonces el diagnóstico va a ser clínico basado en la exposición a un alergeno, a una picadura de un insecto, abeja, hormigas, a un alimento o a un medicamento generalmente. Entonces el paciente estaba previamente sano y ahora después de la exposición a tal producto está muy grave. Entonces tiene un síndrome todo extraño con compromiso de piel y mucosas, con compromiso respiratorio y con compromiso cardiovascular y o gastrointestinal, ¿sí? Entonces el médico debe evaluar la severidad del cuadro y algunos pacientes, como ya lo dijeron ustedes, requieren hasta intubación orotraqueal, otros requieren el uso de adrenalina como antídoto, porque el mecanismo de acción de la anafilaxia o de los productos de, ¿cómo se llama? Desagregación o eso de los mastocitos, o sea, de la histamina, de la serotonina, de la triptasa, es daño de la permeabilidad capilar y aumento y deterioro de las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, muchos pacientes de esos pues son hipovolémicos per se por esa causa y esto requieren restaurar la resistencia vascular sistémica y el medicamento ideal para esto es la adrenalina. Después del paro, sí, probablemente sea como el otro uso de la adrenalina y del shock séptico. Son como las pocas indicaciones que uno le ve a la adrenalina. Entonces, casi nosotros no la aplicamos sino en estas circunstancias. Recordar que la adrenalina intravenosa sí produce efectos colaterales muy importantes, como ya los mencionaron, una sensación de opresión en el tórax, arritmias cardíacas, eh, necrosis a veces del sitio de la inyección. Entonces se prefiere intramuscular, se absorbe bastante bien en el muslo a nivel del vasto externo, entonces tiene una absorción rápida a este nivel y ese es como el sitio ideal de aplicación intramuscular. Lo que yo quiero es que ustedes, si se ven abocados a tratar un paciente de estos, o en el peor de los casos, sean ustedes los que causaron el problema. Entonces, no es lo mismo, obviamente, que un pocotón de abejas ataquen a un paciente y entonces dicen, no, las abejas asesinas, ¿no? Lo mataron. Pero es diferente a que él fue a un hospital o a una, sí, de primer nivel o a una clínica y después de que el médico para algún dolor o para alguna infección le formuló X o Y analgésico o antibiótico o un medio de contraste, ahora el paciente está muy grave o se pueda morir, porque entonces la causa va apuntando directamente al médico. Entonces, si el médico reconoce tempranamente la anafilaxia y la empieza a tratar, probablemente pueda salvar a la gran mayoría de los pacientes. Si no la identifica o le da miedo usar la adrenalina y no la usa, ¿sí? Probablemente el paciente se le va a complicar.
Recuerden que el pilar del tratamiento sigue siendo eso, los demás son coadyuvantes, los líquidos, los betamiméticos, los esteroides, los antihistamínicos, porque eso no lo van a salvar, lo que lo va a salvar es la vasoconstricción, la broncodilatación, sí, lo va a matar es la broncoconstricción, la vasodilatación, que es lo que se quiere manejar con la adrenalina. Entonces esa era como la idea. A mí siempre me ha parecido importante para que ustedes, todo el mundo, ¿no? Reconozca en un servicio de urgencias un paciente con choque por anafilaxia y sepan pues que el diagnóstico es netamente clínico porque no habrá una forma rápida de hacerle el diagnóstico por paraclínicos porque no están muy disponibles. Entonces era como el mensaje para el día de hoy. Si tienen preguntas. Buenas noches, Doc. Yo sí tengo dos preguntitas. Sí. La primera es, ¿uno puede tener en la casa adrenalina? O sea, ¿puede comprarla como si nada y tenerla en caso de que uno tenga que usarla, no sé, que algo pase uno en la residencia? O sea, en la casa de uno que pase algo y que uno tenga que como médico usarla. Sí, o sea, digamos que nosotros como médicos podemos tener muchas cosas en la casa, ¿sí? Entonces, mientras nosotros sepamos usarlas, pues tenemos como esa licencia de poder tenerlas, ¿sí? Entonces, no está contraindicado. Incluso en los Estados Unidos a estos pacientes les dan la adrenalina ya envasada, ¿no? En ese lapicero EpiPen para que ellos la tengan y ellos mismos se la aplican. O sea que yo no le veo por qué no. Vale, y la otra pregunta era ya como tal en un rural, en un pueblo o algo así, que me llegue un paciente con picadura de abejas o que estaba comiendo mariscos y llegó con su proceso de anafilaxia. A estos pacientes, ¿yo qué tanto les corro? Digamos, ¿yo les puedo dar una o dos dosis de adrenalina y podría esperar que me va a ir bien con ellos? ¿O es algo completamente impredecible y tengo que empezar a de pronto a buscar una remisión y eso? Pues mire, estos pacientes son un poco dramáticos, pero sí tienen una buena respuesta a un buen manejo, o sea, a aplicarle dosis repetidas de adrenalina, de betamiméticos, oxígeno suplementario y eso. O sea, sí tienen una buena respuesta. Entonces, más o menos uno en 10, 15 minutos se va a dar cuenta que el paciente mejora, casi siempre cuando uno actúa en forma rápida. Los pacientes que se complican son los que hacen angioedema, ¿sí? Y hacen obstrucción de la vía aérea y uno ya no es capaz de intubarlos, ¿sí? Por eso inicialmente nos decían que probablemente era mejor intubarlos tempranamente que esperar más tiempo. Entonces son los casos más complicados porque el angioedema sí distorsiona la vía aérea y el médico después ya no ve, ¿sí? La lengua no le deja ver, todo el edema de la faringe, esto le impide ver la vía aérea y le impide meterle un tubo. Ese es como el mayor problema, es el escenario peor que le puede pasar a uno y en general esos pacientes terminan, si no están en el nivel de complejidad adecuado, terminan muertos por una asfixia mecánica, ¿no? Por el angioedema. Pero lo que uno ve es que esos son la menor cantidad de casos. Lo que uno ve es que los pacientes casi todos mejoran con el tratamiento, pero los médicos hemos caído en la trampa de que le ponen como mucho peso a los esteroides y todo el mundo quiere es ponerle esteroides y los esteroides no son el pilar del tratamiento. Los esteroides lo que disminuyen es la severidad de una reacción bifásica, o sea, de una reacción tardía, pero no la primera reacción. Si la de entrada, los esteroides no tienen nada que hacer ahí. Entonces, esto es mejor olvidarse los esteroides, no que no los puedan aplicar, sino que no le van a ser el pilar del tratamiento y el pilar del tratamiento va a ser la adrenalina. O sea que no negarle la adrenalina a cambio de un esteroide, que tal vez es el problema que yo más le veo, que a todos los pacientes que llegan con anafilaxia como tal, o sea, con el diagnóstico clínico le ponen antihistamínicos y esteroides. Y los esteroides no lo van a salvar y nadie se muere tampoco de prurito, ¿sí? Entonces le ponen mucha fe al antihistamínico, pero el antihistamínico en realidad lo que le va a dar es confort al paciente y le va a quitar la reacción de la piel, pero no le va a quitar la reacción del angioedema, ni la pérdida de la resistencia vascular sistémica, ni la broncoconstricción, ni la lingoespasmo, que es por lo que se puede morir el paciente. Bueno, esto, vamos a,
El tema es chévere porque es un tema de médico general. Es un tema de médico general y no hay como, ¿cómo se llama esto? Digamos que no es de un especialista, ¿no? En la urgencia, ¿no? Es del médico general porque es el primer contacto con un paciente grave, lo tiene con el médico general. Entonces él no va a llegar a un alergólogo, porque no hay alergólogos en los servicios de urgencias, ¿sí? Y probablemente ni lo sepa manejar. Entonces él va a llegar es donde el médico general, por eso es la importancia, porque ya les digo, ojalá no seamos nosotros los que hemos causado el problema. Bueno, para la semana entrante yo quiero hablarles de ojo rojo. No sé si el lunes tal vez hablamos de ojo rojo. Yo les haría esa charla. Me gustaría que alguien mirara estatus convulsivo y otra persona mirara el paciente ahogado, o sea, el paciente que casi se ahoga o que se ahoga, ¿sí? En una piscina o en un río, porque también son situaciones como del médico general, como la primera persona que va a atender a estos pacientes. Y es susceptible que eso pase en un pueblo, en donde hay ríos, algunos tendrán piscinas, y pasen estas cosas. Entonces, sería bueno como eso. Entonces, el lunes hacemos del ojo rojo, y ahí miramos más adelante quién puede hacer lo de los otros temas, o quiénes. Y estábamos mirando con Daniel a ver si podíamos cuadrar una cita ya en el centro de simulación. Entonces, ahí estamos en eso. Listo, doctor. No sé si un Doc, compañero tenía una pregunta. Sí. Doc, una pregunta es que no me quedó claro. Lo de la dosis de adrenalina, o sea, yo aplico 0,1 miligramos por kilo y luego repito la misma dosis, ¿es necesario? Sí, la dosis en el adulto, en el niño sí es 0,01 por kilo. Sí, pero no pasar de 0,5 en el niño. Y en el adulto sí es de 0,3 a 0,5. Esa es la dosis. Ah, ya. Gracias, Doc. Ok. Yo, Doc, tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable es la infusión que nos recomendó la compañera de adrenalina hacerla en un rural? Sobre todo en pacientes Yo adultos. no le veo para el rural. Primero porque el rural no tiene bomba de infusión. ¿Sí? Sí, y esto sin bomba de infusión no hay ninguna forma de predecir la cantidad del medicamento. Entonces, por eso no se puede hacer en un rural. Todo el manejo va a ser intramuscular en un rural. ¿Sí? Siempre va a ser así. Doctor, yo también quería preguntar acerca del uso de adrenalina, porque pues los pacientes que tienen EpiPen, yo he leído que eso tiene que cambiarse anualmente porque se vence. Primero que todo, si yo tengo una ampolla de epinefrina, ¿esa también vence en un año o esa sí dura más tiempo? No, puede durar más tiempo. Casi que cuando ustedes pues, se den cuenta, los carros de paro de las instituciones tienen como una lista de chequeo de medicamentos con fechas de vencimiento. Entonces ellos todas las semanas revisan porque hay medicamentos que hay que sacarlos del carro de paro porque están o vencidos o próximos a vencerse. Entonces ese ejercicio siempre se hace en todas las clínicas y hospitales, y a ustedes les toca cuando lleguen al año rural hablar con la enfermera jefe de ese sitio de la urgencia para que ellos estén revisando periódicamente los medicamentos y no tengan medicamentos vencidos. Ah, listo. Y para la aplicación, entonces, si yo tengo es la ampolla de epinefrina, la dosis es en un adulto de 0,3 a 0,5. Sí, señora. Sí, Sí. yo cogería entonces la Media media ampolla. ampolla Sí, sin diluir en nada y la aplico intramuscular. sí, directa puede ser, sí. Intramuscular, ¿no? Sí. Ah, ok. Listo, eso era. Gracias, doctor. Ok. Doc, tengo otra pregunta. Es que, bueno, yo aplico, o sea, ¿cuántas veces puedo aplicar la ampolla o el máximo de ampollas que ¿Cuántas yo puedo dosis? tener? Pues no está escrito porque incluso hay personas que ustedes verán más adelante que hasta en las unidades de cuidado intensivo, 2 días después siguen con infusiones de adrenalina. O sea que la adrenalina se metaboliza muy rápido y no habría como una dosis tóxica por el uso frecuente mientras se conserven los rangos
de aplicación en el tiempo, ¿verdad? Entonces no tiene no sabría yo decirle, pero en general lo que uno ve es que con 2 o 3 dosis el paciente sale del problema. ¿Y cuál es el rango de 5 a 15 minutos? Sí, exacto. Uno no, si entre 5 a 15 minutos no ha salido del problema y sigue igual o peor, hay que repetir la dosis. Y esto ya se ha metabolizado, o sea, la anterior ya se ha metabolizado. Ah, vale, listo, gracias, ¿no? Ok. Entonces quedamos para el lunes festivo, pero yo no creo, yo pues pienso que podríamos hacer la reunión, no sé que ustedes estén de acuerdo, porque pues no estamos haciendo nada. ¿Les parece?